Dicen que puede oler el miedo a través del vacío, susurró Drazlak, mientras sus 4 ojos recorren nerviosamente la sucia barra espaciadora. Por eso encontró el búnker secreto del Imperator en Próxima 9. Olió su terror desde la órbita. Resoplé, mis branquias revoloteando de diversión. Y supongo que también puede escupir fuego y volverse invisible. Vamos, Draz. Es solo una humana. Solo una humana. Qué estúpidamente arrogantes me suenan esas palabras ahora. Me llamo Vex Tarkil, excomandante de inteligencia de la 7ª flota de la hegemonía galáctica. Estoy grabando este testimonio desde una luna remota donde he estado escondido durante los últimos 3 ciclos estándar. Si me escuchan, felicidades, han encontrado algo que la humana no ha encontrado, todavía. Así que a la humana la llaman Amara Blackstone. Me acaba de pasar otra efervescencia nebulosa, murmuró Drazlak, con los tentáculos temblando al llevarse la bebida brillante a su boca de alimentación. No estabas allí cuando chocó contra el nexo de Orión. Yo sí. Perdí a todo mi escuadrón. Solo sobreviví porque me atrapó un tracio muerto. Me incliné hacia adelante, repentinamente interesado. El ataque a Orión Nexus era información clasificada. La mayoría de los ciudadanos creyeron que se trataba de un fallo del reactor. ¿Estuviste en Orión? ¿Era ella? La voz de Drazlak se redujo a un susurro apenas audible. Vino sola. Una sola nave. Transmite un solo mensaje en todas las frecuencias, dame el mando en Ruzak o tomaré la estación. Se rieron. Rieron. Entonces, las cubiertas inferiores empezaron a oscurecerse, las cámaras de seguridad mostraban destellos de algo moviéndose por los pasillos. Demasiado rápido. Disparos. Gritos. Luego silencio. Una sensación de frío me recorrió la espalda. La estación tenía más de 4.000 personas. 3.997, para ser exactos, dijo una voz suave detrás de mí. Me giré, con el corazón parado en el pecho. No parecía un demonio. Ese fue el primer pensamiento que me cruzó por la mente. Allí de pie, con su desgastado uniforme de combate, parecía casi normal, de estatura promedio para una humana, delgada pero no imponente, con el pelo corto y oscuro con un mechón plateado. El único rasgo destacable eran sus ojos, verdes con destellos dorados que parecían calcular todo lo que veían. ¿Te importa si me uno a ti? Sin esperar respuesta, se sentó en la cabina junto a mí, bloqueando mi salida. Te he estado buscando, comandante Kill. Drazlak emitió un sonido ahogado e intentó irse, pero ella, con indiferencia, colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, una mina de proximidad. Aléjate más de 2 metros y boom. Así que seamos todos amigos, ¿vale? Eres ella, logré decir, con la garganta repentinamente seca, por Mara Blackstone. Sonrió, y fue como ver a un depredador enseñar los dientes. Bien, ya sabes quién soy. Eso ahorra tiempo. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Información, respondió, haciendo una señal al camarero, quien inmediatamente le trajo una bebida sin que le dijera qué quería. Específicamente, la ubicación del general Paztur. Se me heló la sangre. Paztur fue el artífice de la purga terrana, la campaña militar que aniquiló la mayoría de las colonias de la humanidad. La razón por la que esta mujer había pasado los últimos 5 años persiguiendo sistemáticamente a todos los implicados. No sé dónde está, dije con sinceridad. Dio un sorbo a su bebida, mirándome por encima del borde. Pero ya sabes quién lo hace. Maldita sea, tenía razón. Me matarán si hablo. Protesté débilmente. Amara se encogió de hombros. Te mataré si no lo haces. La diferencia es que ellos lo harán lento y doloroso por razones políticas. Yo lo haré rápido porque tengo un horario que cumplir. Drazlak gimió, y ella lo miró con cierta irritación. Oh, relájate. No estás en mi lista. Eras solo un soldado raso que cumplía órdenes en Orión. ¿Tú, te acuerdas de mí?, balbució. Me acuerdo de todos, dijo ella simplemente, y algo en su tono me hizo creer que no exageraba. Sobre todo los que se arrastran bajo cadáveres para sobrevivir. Demuestra ingenio.
Se volvió hacia mí, de nuevo con aires profesionales. Almirante Krell. Está protegiendo a Paztur, ¿verdad? Asentí con reticencia. Krell lo tiene en su nave de mando personal para el inevitable dominio. ¡Qué nombre tan bonito!, comentó. ¿Escudos? ¿Defensas? De última generación. Barreras cuánticas de triple capa. Un batallón completo de guardias de élite. Sistemas de defensa automatizados que reconocerían tu biofirma al instante. Me encontré hablando más rápido, con la esperanza de disuadirla. Es una fortaleza. Necesitarías una armada para acercarte. Amara asintió pensativa, terminando su bebida. Gracias por la información. Me ha sido útil. Estás loco si crees que puedes llegar hasta él, dije. El inevitable dominio nunca ha sido vulnerado. Se puso de pie, desactivando la mina de proximidad con un movimiento casual. Primera vez en todo, comandante. Cuando se dio la vuelta para irse, la curiosidad superó mi miedo. ¿Por qué haces esto? La guerra terminó. La humanidad está perdida. Se detuvo, y por un instante vi un destello en su rostro, un atisbo de dolor y rabia tan profundos que quise apartar la mirada. La guerra no ha terminado, dijo en voz baja. Se volvió personal. 3 días después, el inevitable dominio desapareció. No destruido. Desapareció. Junto con el almirante Krell y los 12.000 tripulantes. La única evidencia de que algo había sucedido era una breve transmisión recibida por todos los centros de mando militar de la hegemonía. Era el código de autenticación personal de Paztur, seguido de su ubicación exacta, las coordenadas de un agujero negro en el límite del espacio cartografiado. El mensaje era claro: había tomado uno de nuestros buques de guerra más poderosos y a uno de nuestros almirantes de mayor rango, había extraído lo que quería, se lo había comido y los había desechado en un lugar donde ni siquiera podíamos recuperar los cuerpos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera cacería. No para ella, sino por ella. La hegemonía galáctica desplegó todo: cazarrecompensas, asesinos, grupos de batalla enteros. Incluso liberaron prisioneros de las colonias penales más mortíferas con promesas de libertad si traían su cabeza. Todos fracasaron. Peor aún, cada fracaso reforzaba su arsenal. Les arrebató sus naves, sus armas, su información. Me escondí, con la esperanza de que mi pequeño papel en la purga terrana pasara desapercibido. Después de todo, solo había sido analista de inteligencia. Nunca di órdenes. Solo recopilé los datos que hicieron posible el genocidio. Por un tiempo, pensé que había pasado desapercibida para ella. Entonces empezaron a llegar mensajes de altos funcionarios. Sencillo, directo: voy por ti. Los que huyeron murieron exhaustos y asustados. Los que pusieron trampas murieron por sus propios medios. Los que se rindieron, bueno, nadie se rindió y vivió para contarlo. Seguí viajando, de planeta en planeta, de luna en luna, de estación espacial. Observando constantemente, esperando su aparición. 6 meses después de mi exilio autoimpuesto, recibí un paquete. Dentro había un frasco con líquido y una nota: bebe esto. Hará que lo que venga después sea menos doloroso. Tienes 24 horas para decidir. No lo bebí. En cambio, lo dejé todo atrás y huí a esta luna anónima, donde me he escondido desde entonces. Pero sé que ella viene. Lo presiento. Justo ayer vi una nave en órbita que no coincidía con ningún registro al que pudiera acceder. Hoy la red de seguridad local se desconectó durante exactamente 7 minutos, tiempo justo para que alguien se infiltrara en el sistema y desactivara ciertas alertas. Así que grabo este testimonio como una advertencia. No sobre ella, ya es tarde para advertencias sobre Amara Blackstone. No, esta es una advertencia sobre nosotros. Sobre lo que hicimos. Verán, antes de la purga terrestre, la humanidad era solo otra especie espacial. Numerosa, sí. Adaptables, sin duda. Pero no una amenaza. El error de la hegemonía fue creer que podríamos exterminarlos sin sufrir consecuencias. Olvidamos lo más peligroso de los humanos. Son más letales cuando no tienen nada que perder. Así que la puerta de mi escondite se abrió. No oí pasos.
No oí nada en absoluto. Hola, dice el comandante con esa voz tranquila y familiar. Espero que hayas estado bien. Aparece, con el mismo aspecto que en aquel bar. El mismo equipo de combate desgastado. Los mismos ojos calculadores. Me encontraste, digo, innecesariamente. Nunca te busqué, responde con una pequeña sonrisa. Sé dónde estabas desde el día después de tu huida. Simplemente tenía otras prioridades. Entonces, ¿por qué vienes a buscarme ahora? Pregunto, sinceramente confundido. Solo era analista. Porque ahora necesito un analista, dice, acercando una silla frente a mí. ¿Y me vas a ayudar? ¿Ayudarte? ¿Con qué? Su sonrisa se ensancha, y de alguna manera eso es más aterrador que cualquier amenaza. Encontrando al resto. Comandante Kill. El único ser que autorizó, planeó o ejecutó la purga terrestre. ¿Vas a ayudarme a cazarlos a todos? ¿Y si me niego? Pregunto, sabiendo ya la respuesta. No lo harás, dice con seguridad. Porque en el fondo sabes que mereces lo que te haga. La culpa te ha carcomido durante años. Por eso huiste, ¿verdad? No solo de mí, sino de lo que ayudaste a hacer. Tiene razón. Claro que tiene razón. ¿Por qué no me matas como a los demás? Pregunto en voz baja. Amara se inclina hacia adelante, sin apartar la mirada de la mía. Porque serás mucho más útil vivo. Además, nunca dije que matara a todos los que encontré. He reclutado a algunos. ¿Reclutados? ¿Para qué? La siguiente fase, dice crípticamente. Una vez terminada la caza, comienza la reconstrucción. La miro fijamente, y de repente lo entiendo. No solo buscas venganza. Planeas reiniciar la humanidad. Ella asiente lentamente. Hay supervivientes. Colonias ocultas, puestos de investigación, naves durmientes. No muchos, pero suficientes. Y necesitan una galaxia segura a la que regresar. La hegemonía jamás lo permitirá, protestó. La hegemonía, dice con tranquila seguridad, no tendrá elección. Ahora, ¿me sigues o necesito ponerme desagradable? Miro la grabadora, que sigue grabando cada palabra. Debería estar aterrorizada. Debería estar rogando por mi vida. En cambio, siento algo que no he sentido desde antes de la purga, esperanza. En la computadora y en la grabación, digo con firmeza, y luego vuelvo al humano que ha hecho temblar a toda una galaxia. ¿Por dónde empezamos? Primera regla, dijo Amara, lanzando un enlace neuronal sobre la mesa que nos separaba. Nada de traiciones. Este dispositivo monitoreará tus signos vitales y actividad cerebral. Un solo pensamiento traicionero y desencadena una toxina que te liquida el sistema nervioso en 8 segundos. ¡Qué forma tan dolorosa de morir! Me quedé mirando la pulsera de aspecto inofensivo. Eso me tranquiliza. La confianza hay que ganársela, comandante Kill, respondió encogiéndose de hombros. Y no tenemos tiempo para los tradicionales ejercicios de trabajo en equipo. A regañadientes, me ajusté el dispositivo al brazo, sintiendo un ligero pinchazo al incrustarse en mi piel unos filamentos microscópicos. La diminuta luz brilló verde. Al parecer, mi nivel actual de miedo y resentimiento era aceptable. Segunda regla, continuó, activando una pantalla holográfica que mostraba una enorme nave espacial que nunca había visto. El Fénix es nuestra base de operaciones. Mi nave, mis reglas. Cuestiona mis decisiones en privado o ofrece alternativas, pero nunca subestimes mi autoridad frente a la tripulación. ¿Tripulación? Parpadeé sorprendida. ¿A cuántos más has reclutado? Los labios de Amara se curvaron en lo que podría haber sido diversión. Suficiente para dotar de personal a una nave capital. No todos eran antiguos hegemónicos. Algunos ya simpatizaban con los humanos. Otros tenían sus propias razones para rebelarse contra el régimen. Pronto los conocerás, se levantó bruscamente. Nos vamos en 30 minutos. Mete todo lo que puedas en una bolsa. El resto se queda. ¿30 minutos? Pero lo necesito. 29 ya, interrumpió, mirando su reloj. El tiempo avanza, comandante.
28 minutos después, la seguía por los callejones del asentamiento, aferrada a una bolsa patéticamente pequeña que contenía los restos de mi vida. Nos acercamos a lo que parecía un almacén abandonado. Amara marcó una secuencia compleja en su comunicador de muñeca. «Transporte para 2», dijo en voz baja. El aire frente a nosotros titiló, y de repente nos encontramos en una reluciente cámara de teletransportación. Un azurio alto y de piel azul estaba a los controles, sus ojos compuestos se abrieron de par en par al verme. «Capitán», reconoció con un respetuoso gesto hacia Amara. «¿Es el analista?» «Soy Bestarkill», confirmó. «Kill, te presento a Tazar, mi segundo al mando y el mejor piloto en 3 sectores». El azurio me dirigió una mirada evaluadora, un excomandante de inteligencia. La especialización en reconocimiento de patrones y análisis predictivo ayudó a identificar asentamientos humanos clave durante la purga. Apreté la mandíbula. Era información clasificada. «Ya no», respondió Tazar con frialdad. «No hay nada clasificado en el Fénix». Amara me indicó con un gesto que la siguiera. «Reunión informativa en la cubierta de mando en 10 minutos. Tazar les acompañará a sus aposentos». En cuanto se fue, la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. La postura de Tazar cambió sutilmente de profesional a amenazante. «Toda mi familia vivía en un puesto comercial cerca de Alpha Centauri», dijo en voz baja. «Muy cosmopolita. Muchos humanos. Muchos amigos. Todos se han ido gracias a gente como tú». Tragué saliva con dificultad. «No di las órdenes». «No, solo les ayudaste a encontrar sus objetivos». Su voz era inquietantemente tranquila. «La única razón por la que aún respiras es porque el capitán cree que eres útil. Te sugiero que le demuestres que tiene razón, y pronto». Tazar me guió por pasillos repletos de tecnología avanzada. La Fénix no se parecía a ninguna nave que hubiera visto en la flota de la hegemonía, una combinación perfecta de ingeniería multiespecífica, ingenio humano, precisión azuriana, e incluso algunos sistemas de la hegemonía claramente readaptados. Mis aposentos eran espartanos pero cómodos, una estación de trabajo con literas y un pequeño baño. La puerta se cerró con un siseo tras mí mientras Tazar se marchaba sin decir nada más. Casi de inmediato, mi estación de trabajo se activó. «La sesión informativa en la cubierta de mando comienza en 5 minutos», anunció una agradable voz sintética. «Por favor, pasen a la cubierta 1». La cubierta de mando del Fénix me dejó sin aliento. Una vasta cámara circular dominada por una proyección holográfica de la galaxia en su centro. A su alrededor se encontraba la colección de seres más improbable que jamás había visto trabajando juntos, una anciana humana de cabello plateado y mejoras cibernéticas que manipulaba los controles de navegación, un corpulento Cronax, una especie conocida por su ferocidad en batalla, que discutía tranquilamente opciones tácticas con un esbelto estratega vesperiano, un par de gemelos cuánticos, entidades simbióticas poco comunes capaces de procesar información a velocidades increíbles. Gestionando las comunicaciones, y en el centro de todo, una tal Mara Blackstone. No alzó la voz ni hizo gestos grandilocuentes, pero la atención de todos se centró inmediatamente en ella cuando empezó a hablar. «Nuestra nueva analista de inteligencia ha llegado», anunció, asintiendo hacia mí. «El comandante Kill nos ayudará a localizar a los artífices restantes de la purga terrana». Varios tripulantes me miraron con abierta hostilidad, otros con fría indiferencia, unos pocos con curiosidad. «Nuestro próximo objetivo es el gobernador Sandros», continuó una Mara, evocando la imagen de una corpulenta gorgonia de distintiva piel morada y múltiples pedúnculos oculares, actualmente oculta a plena vista en la estación Nexus bajo el alias de Mercante Brol. Supervisa un imperio de artículos de lujo, pero su verdadero negocio es el intercambio de información. La anciana humana habló. «La seguridad en Nexus es estricta. Escáneres biométricos en cada muelle, reconocimiento de patrones neuronales en todos los espacios públicos. Por eso enviamos un equipo que no activará esos sistemas», respondió una Mara. «Kill, Tazar y yo». Parpadeé sorprendido. «¿Yo? ¿En una misión de campo?» La expresión de Mara no cambió. ¿Problema? «Soy analista, no agente de campo», protesté. «No he hecho trabajo de campo». «Lograste evadir la detección, tanto de la hegemonía como de mí, durante casi 7 meses», interrumpió. «Claramente, tienes habilidades útiles».
Antes de que pudiera seguir discutiendo, continuó, además, tú personalmente elaboraste el perfil psicológico de Zandros durante la purga. Conoces sus debilidades, sus hábitos, sus miedos. Eso fue hace años, repliqué. La gente no cambia tanto, dijo con desdén. Sobre todo las gorgonias. Sus vías neuronales se fijan después de la tercera muda. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó Tazar. ¿Distracción o eliminación? La mirada de Mara se endureció. Extracción. Zandros tiene las claves de acceso a los archivos profundos de la hegemonía. Necesitamos esas claves intactas, lo que significa que necesitamos su cooperación. Se giró hacia mí. Ahí es donde entras tú, Kill. Tu perfil indicaba que es susceptible a tipos de persuasión muy específicos. Recordaba bien el perfil. Zandros tenía un miedo casi patológico a la privación sensorial, común entre las gorgonias, cuyos múltiples sentidos hacían que el aislamiento fuera particularmente traumático. ¿Vas a amenazar con privarlo de sus sentidos?, pregunté. Oh, dijo Mara con una leve sonrisa. No, comandante. Tú eres. La sesión informativa continuó, y cada miembro del equipo recibió sus asignaciones. Mientras los demás se dispersaban, una Mara me indicó con un gesto que me quedara. ¿Dudas?, preguntó sin rodeos cuando estuvimos solos. Dudé, pero luego decidí que la honestidad era la opción más segura, empezando por qué me confías una misión tan crucial tan rápido. ¿Quién habló de confianza?, replicó. Ese enlace neuronal en tu muñeca funciona en ambos sentidos. Si te desvías del plan, lo sabré al instante. Además, me eres más útil vivo que muerto, y eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta. Y después de obtener estos códigos de archivo profundos. ¿Qué pasa entonces? Algo cambió en su expresión, un atisbo de la visión más amplia que la impulsa. Entonces encontramos las colonias humanas supervivientes. Todos. Incluso los que la hegemonía desconoce. ¿Con qué fin?, insistí. ¿Venganza? La venganza es solo el principio, dijo en voz baja. No el final. 48 horas después, nos acercábamos a la estación Nexus a bordo de un anodino buque mercante. Tazar había alterado nuestras biofirmas lo justo para engañar a los escáneres sin activar las alarmas de falsificación, un equilibrio delicado que jamás habría creído posible. Amara lucía completamente diferente. El equipo de combate había desaparecido, reemplazado por las ondulantes prendas de un acaudalado comerciante celestial. Su piel se había teñido temporalmente de un azul pálido, sus ojos se habían vuelto completamente negros. Incluso su voz había sido modulada con los tonos musicales de la aristocracia celestial. «Recuerda tu tapadera», me recordó mientras nos preparábamos para atracar. «Usted es el corredor Fen, mi asesor financiero. Hable solo cuando se le dirija la palabra. Respete mi palabra en todos los asuntos». Me ajusté mi propio disfraz, la frente arrugada y la piel amarillenta de una especie de hegemonía menor, conocida por sus habilidades contables y su presencia discreta. ¿Y si nos separamos? No nos separaremos, dijo con absoluta certeza. Pero si ocurre algo inesperado, el punto de extracción de emergencia está en la Bahía 17, corredor de mantenimiento Zar se unió a nosotros, su piel azul ahora estaba moteada de gris, su elegante figura encorvada en la postura servil de un asistente personal. Permiso de atraque concedido. ¿Nos esperan? ¿Nos esperan?, pregunté, alarmado. ¿Cómo podían esperarnos? Amara sonrió. Porque he estado sobornando al asistente de Jindro durante los últimos 3 meses bajo otra identidad. Hoy es el día en que finalmente acepté la invitación de su amo para negociar un acuerdo mutuamente beneficioso. La miré fijamente. ¿Tanto tiempo llevas planeando esto? Más tiempo, respondió simplemente. Lo planeo todo, comandante. Recuerda eso. La estación Nexus hacía honor a su reputación como la joya del borde exterior, un enorme toro de metal y cristal relucientes, repleto de los seres más ricos y poderosos de la galaxia. El aire estaba perfumado, la gravedad estaba perfectamente calibrada, la temperatura ambiente ajustada para el máximo confort de una docena de especies diferentes. Silenciosos drones de seguridad nos escoltaron hasta un ascensor privado que ascendía a los exclusivos anillos superiores de la estación Nexus.
Las puertas se abrieron a una lujosa recepción donde esperaba un Trelin con aspecto nervioso. Honrado mercader Bress, saludó a Amara con una profunda reverencia. Soy Plex, asistente principal del comerciante Broll. Los espera en el gran salón. Mientras seguíamos a Plex por los opulentos pasillos, noté las sutiles medidas de seguridad ocultas tras el lujo, sensores de movimiento camuflados como elementos decorativos, escáneres de armas incrustados en los arcos, e incluso las placas del suelo que registrarían la distribución de nuestro peso. El gran salón tenía un nombre muy acertado, una vasta cámara con vistas panorámicas de la galaxia giratoria más allá de la estación. En el centro, recostado sobre un cojín de gravedad diseñado para su corpulencia, estaba el gobernador Sandroth, ahora el comerciante Broll. Lo reconocí de inmediato, a pesar de los retoques estéticos que se había hecho. Sus pedúnculos oculares eran menos numerosos, su piel púrpura ahora teñida de oro en los bordes, pero el patrón distintivo de sus sifones respiratorios era inconfundible. El misterioso mercader Bress burbujeaba en los tonos líquidos de su especie. Por fin nos encontramos en persona. Tu reputación te precede. Amara se deslizó hacia adelante con los modales perfectos de la nobleza celestial, al igual que la tuya, estimado Broll. Tu colección de rarezas se menciona con admiración en todo el mundo del borde. Sandroth se pavoneó visiblemente ante el halago. ¿Quizás le gustaría ver algunas de mis adquisiciones más preciadas? En privado, por supuesto. Sí. Una propuesta encantadora, asintió Amara. Aunque mi asesor financiero debe acompañarnos, y nunca hablo de posibles inversiones sin su consejo, Sandroth hizo un gesto desdeñoso con la mano. Claro, claro. Plex, acompaña a nuestro otro invitado al salón de refrigerios. Tazar hizo una profunda reverencia y siguió al asistente, dejándonos a Amara y a mí solos con el exgobernador. Mientras Sandroth nos conducía a su galería privada, noté que Amara tocaba con indiferencia un pequeño dispositivo en su muñeca. De inmediato, un zumbido casi imperceptible llenó el aire, un inhibidor de señal, neutralizando cualquier vigilancia. «¡Qué piezas tan extraordinarias!», murmuró Amara, examinando una vitrina que contenía lo que parecían ser artefactos antiguos. Sandroth se acercó, moviendo el pedúnculo ocular con placer ante su aparente admiración. Sí. Estos datan de la época prehegemónica. Muy valiosos, bastante raros. No tan raro como un arquitecto superviviente de la purga terrana, dijo Amara, perdiendo bruscamente su musicalidad celestial. Sandroth se quedó paralizado, con los pedúnculos oculares rígidos por la sorpresa. No sé de qué hablas. El disfraz de Amara pareció desvanecerse al enderezarse en toda su estatura, desapareciendo toda pretensión de sumisión. Hola, gobernador Sandroth. ¿O prefiere que use su título militar? El director de purificación del sector Orión, ¿verdad? El rostro del gorgiano palideció, sus sifones respiratorios se encendieron de pánico. Guardias. Gritó, retrocediendo a gatas. No pueden oírlos, dije, dando un paso adelante. No por la interrupción de la señal. Tú, siseó Sandroth, al reconocerlo. Comandante de inteligencia Kill. Se supone que estás muerto. Los informes de mi muerte fueron, hice una pausa, mirando a Amara, prematuros. ¿Qué quieres? Preguntó Sandroth, apoyándose contra una vitrina. ¿Créditos? ¿Salvoconducto? Puedo arreglar lo que sea. Amara se movió con una velocidad repentina y fluida, sacando un pequeño dispositivo que presionó contra el núcleo nervioso principal de la Gorgonia. Se quedó paralizado pero consciente. Lo que quiero, dijo en voz baja, son los códigos de acceso a los archivos profundos. Los registros completos e intactos de la purga terrestre, el meteorito pulsó visiblemente a través de la piel translúcida de Sandroth, parecen imposibles. Esos registros están sellados por el propio Alto Consejo. Aún así, tienes acceso, intervine, recordando detalles de su expediente personal. Protocolo de emergencia Delta 97, establecido durante la purga para garantizar la continuidad del mando si el Alto Consejo se veía comprometido. Los pedúnculos de Sandroth se giraron hacia mí con horror. ¿Cómo puedes saber eso? Ayudé a redactar el protocolo, respondí con gravedad. No cooperará voluntariamente, le dije a Amara. Las gorgonias responden a estímulos muy específicos cuando están bajo presión, pero ella asintió.
Muéstrame. Me acerqué a Sandroth, con voz fría y distante. Gobernador, ¿conoce las cámaras de aislamiento sensorial? En concreto, las diseñadas para la fisiología gorgoniana. Un escalofrío recorrió su enorme cuerpo. No se atrevería. La hegemonía lo perseguiría hasta los confines de la galaxia. Ya lo están haciendo, señaló Amara, y están fracasando estrepitosamente. Continué como si no hubiera hablado. Primero, les taparíamos los pedúnculos oculares, uno por uno, lentamente. Luego, sella los canales auditivos. Después, los receptores olfativos. Las papilas gustativas. Sensores de presión. Hasta que finalmente me acerqué. Tu glándula de percepción temporal estaría aislada. ¿Sabes lo que le pasa a una gorgonia cuando ya no percibe el paso del tiempo? Locura, susurró. En cuestión de horas. Minutos, en realidad, corregí. He visto los resultados experimentales. La resistencia de Sandroth se derrumbó como una estrella moribunda. Los códigos. Llévatelos. Simplemente no hagas eso. Amara sacó un extractor neuronal, un dispositivo diseñado para copiar información directamente de la memoria del sujeto. Esto no dolerá, mintió, presionándolo contra su cresta craneal. Por mucho. La extracción tardó menos de 30 segundos, pero el agonizante gorgoteo de Sandroth la hizo parecer mucho más larga. Al terminar, Amara revisó el dispositivo y asintió con satisfacción. Un paquete de datos completo. Incluyendo información extra que intentaba ocultar. Se giró hacia la temblorosa gorgonia. Gracias por su cooperación, gobernador. Ya tiene lo que quiere, jadeó Sandroth. Ahora suéltame. Amara ladeó la cabeza, observándolo con ojos calculadores. ¿Dejarte ir? ¿Para que puedas alertar a la hegemonía? No lo creo. Sí, lo prometiste. La gorgonia chilló. No hice ninguna promesa. Amara respondió con calma. El comandante Kill simplemente describió un escenario. Uno que, afortunadamente para ti, no tendremos que implementar. Ella presionó otro dispositivo contra su piel. Este le inyectó algo que hizo que sus pedúnculos oculares se cerraran al instante. ¿Borrado de memoria?, pregunté mientras Sandroth se desplomaba inconsciente. Selectivo, confirmó. Recordará haberse reunido con un posible comprador que se fue sin comprar nada. Nada sobre nosotros, nada sobre los códigos. Solución elegante, admití, impresionado a mi pesar. No mato innecesariamente, dijo Amara, moviéndose ya hacia la salida. Es ineficiente. Date prisa. Tenemos exactamente 7 minutos antes de que sus protocolos de seguridad se restablezcan automáticamente. Recogimos a Tazar y salimos de la estación sin incidentes, con nuestros disfraces intactos, misión cumplida. No fue hasta que estuvimos sanos y salvos de vuelta a bordo del Fénix que procesé por completo lo sucedido. Sabías que lo amenazaría con su peor miedo, le dije a Amara mientras estábamos en su centro de mando privado. ¿Contabas con ello? Ella asintió, estudiando los datos que habíamos extraído. Tu perfil psicológico fue exhaustivo. Sabía exactamente qué puntos sensibles tocarías. ¿Tenías un perfil psicológico sobre mí? Tengo uno de cada persona que jugó un papel importante en la purga, respondió con naturalidad. Conoce a tu enemigo, comandante. ¿Y sigo siendo tu enemiga? Pregunté en voz baja. Levantó la vista de los datos con una expresión indescifrable. Eso depende completamente de ti. Los códigos del archivo profundo desbloquearon un tesoro de información que superaba incluso mi autorización de seguridad durante mi tiempo en la hegemonía. Instalaciones secretas. Sitios negros. Programas de armas experimentales. Y lo más importante, el registro completo de la purga Terran, incluyendo información sobre los supervivientes humanos. Había más de los que pensábamos, murmuró Amara, mientras examinaba los datos hasta bien entrada la noche de la nave. Colonias ocultas. Naves durmientes botadas en secreto. Puestos de investigación camuflados en instalaciones abandonadas. Estudié los datos con ella, sintiendo una compleja mezcla de emociones. La hegemonía sabía que no podía con todos.
Solo quería eliminar a los suficientes para que la humanidad jamás se recuperara como especie. Nos subestimaron, dijo, con una extraña sonrisa en el rostro. De nuevo. Durante las siguientes semanas, observé cómo se desarrollaba el plan maestro de Amara con una precisión que rozaba la presciencia. Cada objetivo, cada misión, perfectamente calculados para el máximo impacto con el mínimo de bajas. Extrajimos a un almirante de la hegemonía de su nave insignia en medio de un desfile militar. Capturamos a un investigador de armas de un laboratorio supuestamente impenetrable. Recuperamos datos clasificados de las habitaciones de un miembro del Alto Consejo mientras dormía tranquilo a pocos metros de distancia. Cada éxito nos acercaba al verdadero objetivo de Amara, construir una red de supervivientes humanos lo suficientemente fuerte como para obligar a la hegemonía a reconocer su derecho a existir. No fue hasta nuestra misión a la gélida luna de Kaltor que finalmente comprendí el alcance de su visión. Estábamos allí para recuperar algo que los archivos llamaban Proyecto Renacimiento, aparentemente un alijo de material genético humano preservado antes de la purga. Al descender a unas instalaciones de investigación abandonadas de la hegemonía, enterradas bajo la superficie helada de la luna, Tazar se puso rígido de repente, comprobando su escáner. Señales de vida, informó, cientos de ellas. Pero las lecturas son extrañas. Amara asintió como si esto confirmara algo que ya sabía. Lo serían. Nos guió por pasillos oscuros que se iluminaron gradualmente a medida que los sistemas automatizados detectaban nuestra presencia. Las instalaciones se encendieron a nuestro alrededor, y la maquinaria antigua cobró vida con un zumbido. Y entonces entramos en la cámara central, cápsulas de estasis. Cientos de ellas, cada una con un humano dormido. ¿Qué es esto?, susurré, mirando las interminables filas de cápsulas que desaparecían en la distancia. Para un futuro, respondió Amara simplemente. Estos no son simples sobrevivientes, comandante. Son científicos. Doctores. Ingenieros. Líderes. Las mejores mentes de la humanidad, preservadas antes de la purga por una facción disidente dentro de la propia hegemonía. Imposible, susurró Tazar. La hegemonía jamás lo haría. No la hegemonía oficialmente, lo corrigió, sino una sociedad secreta dentro de ella. Aquellos que previeron que eliminar a la humanidad debilitaría la galaxia, no la fortalecería. Me acerqué a una de las cápsulas, limpiando la escarcha de su superficie. Dentro había una joven, pacíficamente suspendida en el tiempo. ¿Cuántas instalaciones como esta existen? 7 que sepamos, dijo Amara, cada una con especialistas en diferentes campos. Esta se centra en la terraformación y la ingeniería ecológica. No solo estás salvando lo que queda de la humanidad, me di cuenta al ver por fin el panorama completo. La estás reconstruyendo. Mejor que antes. Ella asintió, con la mano apoyada suavemente en una de las cápsulas de estasis. La hegemonía creía que estaban eliminando una amenaza. Lo que realmente hicieron fue obligarnos a evolucionar, a volvernos más fuertes, más decididos. ¿Y qué pasará cuando hayamos acabado con todos los artífices de la purga?, pregunté. Cuando hayamos reunido a todos estos supervivientes. Amara se giró hacia mí, y por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a la esperanza en esos ojos calculadores. Entonces volvimos a las estrellas, dijo. No como conquistadores, sino como maestros, compañeros, mostrando a la galaxia lo que perdió cuando intentó exterminarnos, creando algo mejor de lo que la hegemonía jamás podría. Una segunda oportunidad, murmuré. Para todos, asintió. Incluso aquellos que intentaron destruirnos. Al comenzar el proceso de revivir las primeras cápsulas de estasis, me di cuenta de que la historia que la galaxia se había contado a sí misma era errónea. Amara Blackstone no era un demonio vengativo que persiguiera a quienes habían hecho daño a su especie. Ella era algo mucho más peligroso, una visionaria con la voluntad y los medios para transformar el futuro. La galaxia había cazado a un humano. Ahora tendría que enfrentarse a miles, guiada por la mujer que había superado con astucia a las fuerzas más poderosas del espacio conocido. Y yo, una vez su enemiga, la ayudaría a construir este nuevo comienzo. No por miedo ni culpa, aunque ambos aún persistían, sino porque por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, creía en algo más grande que la supervivencia. ¿Lista para cambiar la galaxia, comandante Kill?, preguntó Amara, extendiéndome la mano mientras los primeros humanos comenzaban a despertar de su largo letargo.
Tomé su mano, con la decisión tomada. Listo, capitán Blackstone. La cacería había terminado. La reconstrucción había comenzado.